Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a exponer sobre el capítulo número 3. Tenemos 8 temas por abordar. El primero de ellos, el tema principal es los conflictos de la globalización económica. Y el primer subtema es los procesos de la globalización económica. El objetivo de este estudio es poder analizar la relación entre la globalización y el desarrollo humano. Esto con el fin de ver en qué medida es posible reorientar la globalización de tal manera que sus logros beneficien al desarrollo humano, ¿verdad? La hipótesis al final de esto es que mientras persista el actual orden económico y político internacional, no será posible superar las desigualdades entre los países y las regiones y las poblaciones dentro de cada nación. La Guerra Fría conoció el despertar de la globalización, el inicio de todo. Desde 1945 al 89, año en el que cayó el muro de Berlín. Fue el tiempo de la expansión de las grandes multinacionales que fundamentalmente americanas se extendieron por el mundo. Marcas muy conocidas hoy en día como IBM, Ford, General Motors, Coca-Cola, McDonald's. Pfizer, que es una de las farmacéuticas más famosas actualmente por la vacuna del COVID. Y la desaparición del muro abrió una nueva época. Esto hace que explote el comercio mundial y que el inmenso desarrollo de la tecnología de la información, se eleve. A partir de que Edward Hall colocó en una pastilla de silicón todos los circuitos relacionados con el funcionamiento de un ordenador, este desarrollo de la microelectrónica conducía a la imparable conducción de los costes de las transacciones electrónicas y de las telecomunicaciones. Esto que ven acá es la pastilla que creó Edward Hall. Una sociedad entraba al mundo de la informática, dominada por 3 leyes fundamentales: Ley de Moore, Ley de Gilder y Ley de Metcalfe. La Ley de Moore dice que según la cual cada 18 meses se multiplica por 2 la capacidad de proceso y se reduce el costo de las memorias electrónicas en un 100%. La línea azul nos dice las cantidades de transitores por circuito integrado y la línea roja es la velocidad del microprocesador. La Ley de Gilder, que asevera que el rendimiento de los sistemas de telecomunicaciones se multiplican por cada 6 meses. Es decir, a medida que el ancho de la banda crece, las posibilidades de transmitir expresiones humanas a través de la red se vuelvan ilimitadas. El precio por bit transmitido tiene la gratuidad. Esto quiere decir que no cuesta dinero. Y la ley de Metcalfe, que verifica que el incremento constante del valor económico de las transacciones comerciales debido a los avances tecnológicos hace los negocios tradicionales o el negocio de red de Metcalfe. El negocio tradicional es el crecimiento del valor de un negocio que está en función de las transacciones que se realicen por medio de este. Y el negocio de una estructura red indica que el valor de la red crece al cuadro del número de usuarios que están conectados a ella. Ejemplo, si en 1930 el costo de una llamada de 3 minutos entre Nueva York y Londres era de $300, hoy se puede hacer la misma llamada vía internet sin costo alguno y por tiempo indefinido. Las tecnologías digitales han llevado cualquier actividad humana, desde simples aparatos electrodomésticos hasta sofisticadas operaciones quirúrgicas que hoy se realizan a larga distancia por medio de aparatos manipulados vía computadora, ¿verdad? Un proceso que se extendió de manera imparable es el hilo del crecimiento del Internet. Búsquedas como Google, redes sociales como Facebook, Instagram, todo lo que conlleva las redes sociales. La globalización ha sido un proceso continuo donde múltiples fuerzas han actuado como catalizadores de los cambios sociales, políticos, económicos, culturales y han ido surgiendo con el pasar del tiempo. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la internacionalización y globalización. Siguiente, por favor. Y tenemos el concepto de qué es globalización. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. La globalización, este es un proceso que se da en una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. La globalización se da en una escala global, con 2 aspectos que son los siguientes. El primero es el incremento del comercio mundial, donde ofrecen muchas posibilidades y oportunidades a aquellas empresas
para que opten en la búsqueda de mercados exteriores. Tenemos el segundo, que es el desarrollo de una comunicación y un enorme flujo migratorio promovida por los cambios tecnológicos. Este cambio tecnológico facilita el acceso a la información de una manera eficaz e inmediata mediante el uso de las infraestructuras. También tenemos los factores que han contribuido. En uno de ellos está el fin de la Guerra Fría y la desaparición del muro de Berlín. Este muro se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, en donde representaban dos sistemas políticos económicos. El primero estaba el modelo capitalista, impulsado por Estados Unidos, que favorecía a las empresas y a la economía privada. Tenemos el segundo, que es el sistema comunista propio de la Unión Soviética, en el que el gobierno controlaba todos los servicios y los medios de producción. Tenemos el tercero, que es la liberación de las leyes del comercio mundial. En esta, el avance tecnológico da un esfuerzo concertado para reducir las barreras comerciales. Y el último, tenemos la descentralización de las operaciones en las grandes empresas globales. Siguiente, por favor. También tenemos los procesos de cambios, que son dos. El primero es la transformación de las economías productivas de los países en desarrollo. Podemos mencionar el primero, que es Costa Rica, donde destaca el exportador de alta tecnología, en donde ha logrado obtener esa alta tecnología a través de mitad de sus ventas, que son manufactureras, que corresponde a productos desarrollados con tecnologías propias. Y tenemos el segundo, que es el desarrollo explosivo de la sociedad de conocimientos. Un claro ejemplo está en el país de Estados Unidos, donde incorpora importantes contribuciones del resto del mundo y otros países. Gracias. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del nólogo y la doctrina del shock. Siguiente, por favor. Bueno, el nólogo es una buena descripción de la explosión de las marcas y el desplazamiento de las fábricas a los países subdesarrollados. Firmas como Levi's clausuraron cientos de factorías de Estados Unidos para concentrarse en países del sudeste asiático, multiplicando de este modo los precios de los productos acabados en un 500%, de manera que casi todo el valor económico acababa residiendo en la marca y quedaba muy poco en el proceso productivo. Un ejemplo de esto es en Estados Unidos, país de origen de la marca. Un trabajador de línea de producción cobraba $20 por hora por el mismo trabajo que un operador chino. Obtenía entre 90 y 13 céntimos dependiendo del tiempo de labor. Si bien en multitud de ocasiones trabajaba en condiciones infrahumanas, con jornadas de 7 de la mañana a 10 de la noche, en periodos de mayor carga de trabajo, finalizando a las 2 de la madrugada. Esto también incluía niños. Los países productores buscando como único objetivo mayores ventajas competitivas en el mercado global. La doctrina de shock es un hecho que, sin tratar de generalizarlo, lleva a pensar que el fenómeno de la globalización multidimensional, si bien ha multiplicado la riqueza global del mundo, ha incrementado a la vez la brecha de las desigualdades. En una entrevista, la periodista Naomi Klein, quien es la autora del libro La doctrina shock y el auge del capitalismo del desastre, indica que la doctrina del shock es la estrategia política que utiliza la crisis a gran escala para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la desigualdad, enriquecen a las élites y debilitan a todos los demás. En un momento de crisis, la gente tiende a centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir a esa crisis, sea cual sea, y tiende a confiar demasiado en los que están en el poder, quitando un poco los ojos de la pelota en movimiento de crisis. Gracias. Buen día, les hablaré un poco acerca del fin de la historia. Francis Fukuyama es un pensador estadounidense de origen japonés que publicó un artículo 3 años después de la caída del muro de Berlín en 1992. Se convirtió en un libro citado El fin de la historia. Esto no significa la desaparición del mundo como tal, sino se traduce en el fin de los acontecimientos. No se traduce como el fin de los acontecimientos finales, sino el fin de la evolución del pensamiento humano. Esto es un proceso evolutivo de etapas consecutivas
consistente en la universalización de la democracia liberal occidental. La desaparición del muro de Berlín, constatado también que la globalización económica hace más frágil la soberanía real de muchos estados, con fenómenos como terroristas, piratería, el comercio sin control de armas, drogas que empobrecen y debilitan a las personas. En este caso podemos observar las ventajas y las desventajas de la globalización. Gracias. Muy buenos días. Les hablaré un poco del derecho y la regulación de los mercados. En el mundo globalizado actual, cualquier transacción, no únicamente las comerciales, están influidas por alguna forma de regulación. Está una forma interna que es proveniente de la propia competencia del mercado libre. La comercialización de aparatos eléctricos, productos alimenticios y boletos de avión. Una forma externa se refiere a una acción fuera de los mecanismos propios de los movimientos usuales de compra-venta. Por ejemplo, los servicios públicos, la energía eléctrica, las telecomunicaciones. Siguiente, por favor. Un artículo del premio Nobel Ronald Coase, en su artículo The Problem of Social Cost, a los postulados de los economistas, menciona que imputar un impuesto de los propietarios en aquellas fábricas que produjeran enfermedades debido a los humos que emitían. Él sugiere que los impuestos sean acorde al daño que realizan o impactan en la sociedad. Las telecomunicaciones, los avances tecnológicos jugaron un papel importante. La de mercados monopolísticos como la energía eléctrica y el agua, sobre todo el exceso de emisiones de CO2 causantes del efecto invernadero que regulan y penalizan económicamente a la sociedad. Siguiente, por favor. Gracias. Les voy a hablar acerca de los estados fallidos. Siguiente, por favor. El concepto de estados fallidos o estados canallas, también llamados en algún lugar estados villanos, fue la continuación de una política seguida por Estados Unidos, que en los años 80, bajo la presidencia de Ronald Reagan, acuñó el término de estados terroristas para alertar sobre aquellos países que financiaban el terrorismo en ciertas áreas. Siguiendo la misma tónica, se comenzó a hablar de estados fallidos o estados fracasados también desde Estados Unidos. Estos últimos podían representar una amenaza contra los intereses estadounidenses en el mundo, por ejemplo, Irak, o también porque mantenían unas condiciones de límite respecto a la práctica de los derechos humanos, como el caso de Haití, tema que también se trató en el libro que escribe Chomsky. Los diferentes países según 5 criterios críticos, en peligro, en límites, estables y muy estables, como lo podemos ver en la gráfica. El que es en color verde son muy estables, en color mostaza, estables, amarillo límite, anaranjado peligro y el rojo que es el crítico. Dice que el hecho económico tiene que ver con la política de seguridad global, pero también encierra la protección de las fuentes de energía que se localizan en Asia Central, petróleo y gas que son fundamentales para los países occidentales y también para China e India. Gracias. Como continuación les hablaré un poco de los desequilibrios de la globalización. La crítica más persistente en contra del proceso globalizador es que condenan a la pobreza a la mayor parte de la población y que operan en favor de los ricos para que cada vez se enriquecen más. Todo ello tiene que ver con la liberación económica, la drástica reducción de los precios de las comunicaciones
y la explosión tecnológica de los últimos años y la masiva utilización de Internet como un nuevo espacio económico. La globalización en lo económico ha cambiado el entorno y ha traído nuevos desajustes, tiene que ver con las balanzas de pago, lo que ha llevado de alguna manera a perturbaciones en los mercados que se han traducido en mayores riesgos económicos. Siguiente, por favor. Acá podemos observar dos gráficas. En el año 1990 podemos observar un descenso de la evolución del coste de las comunicaciones. Como vimos en el ejemplo desde el inicio, en 1990, que para realizar una llamada de New York a Londres tenía un costo de $300. Y en la segunda gráfica, donde vemos un ascenso, a medida que la evolución tecnológica está en avance, pues ahora se facilita el acceso a las diferentes plataformas de Internet. Gracias. Tocaremos un punto muy importante, que es la pobreza en el mundo globalizado. La riqueza mundial ha crecido en términos absolutos, pero se han aumentado también las desigualdades. Para la ONU, las diferencias económicas y sociales aumentan inestabilidad política y erosionan la confianza de los gobiernos, cada vez más influenciados por los más afortunados. Promocionar la igualdad o oportunidades y subir los impuestos, especialmente a las clases más adineradas, ayudaría a disminuir la desigualdad. Un 1% de la población más rica se vuelve más rica. El 40% de la población pobre obtiene menos del 25% de pobreza o de ingresos que incrementa su pobreza. Este comportamiento del 1% al 40% están creando un círculo vicioso de desigualdad, frustración y descontento entre generaciones. Siguiente, por favor. La causa de la desigualdad, más que la globalización o la revolución tecnológica, la causa mayor de la tendencia hacia la desigualdad son las políticas de los gobiernos. El crecimiento económico registrado en las últimas décadas ha fracasado en cerrar las divisiones entre los países o dentro de ellos. La corrupción, la ilegalidad en el comportamiento de algunos sujetos económicos y políticos de los países ricos como a los países pobres. La falta de respeto a los derechos humanos de los trabajadores es provocada por las empresas multinacionales. Siguiente, por favor. La población pobre del mundo vive en 5 países. El 50% de la pobreza del mundo se encuentra en India, Bangladesh, Nigeria, República del Congo y Etiopía. Mencionar que América Latina y el Caribe tienen un 3.5% de pobreza en esta región. Conclusiones serían 3. La globalización se ha caracterizado por ser mayor interacción e interdependencia el desarrollo mundial, ¿verdad? En el desarrollo mundial. Por ello existen diferentes factores que intervienen, que son lo político, económico, lo cultural y que producen oportunidades internacionales. Otra conclusión es que los defensores de la globalización capitalista tratan de hacernos creer que para insertarse exitosamente en dicho proceso hay que someter las economías nacionales a la libre competencia y dejar que el mercado se encargue de introducir los correctivos necesarios. Es necesario comprometer al sector privado en la solución del problema que impide mejorar la solución de los más pobres. Y por último, tenemos que entender que la globalización no es una cura a todos los males que padece la mayor parte de la población de un país, pero tampoco es la causa de todos los males que aquejan al mundo en el desarrollo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta,